Sean todos bienvenidos a nuestra parroquia Cristo Redentor. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por la salud de nuestros hermanos enfermos, Yarcira López, Mireya Campo, Daisy Duno, Iris de Reyes, Mireya Martínez, Wolfgang Nava, Neri Velázquez, Yulei Maulacio, Juan Leal, Simeón Delgado, Nancy Lunar, Atalí Santiago, Beatriz Freite, Juan Rodríguez, José Gregorio Briceño, Oriana Valentina Jiménez, Naidú Pacheco, Otto Mato, María de Matos, Daisy Rodríguez. A Dios y a la Virgen por el bienestar de Leonardo Paredes. Y por nuestros hermanos difuntos, Mireya Villasmir de Lear, María Elena Hernández Toro, Yesmar Ramón, Sofía Camacho Borregales, Jade Terrer, Zenaida Lear, Franklin Javier Castillo, Esperanza Rivero. De pie damos inicio a esta celebración recibiendo a nuestro párroco. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Si con Él morimos, viviremos con Él, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él, reinaremos con Él. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestras faltas y pecados ante Dios. Digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. 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 Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad, Señor, 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 ten piedad. Oremos. Míranos, oh Dios, Creador y guía de todas las cosas, y para que experimentemos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque les hacen más daño que provecho. En efecto, has sabido que, cuando se reúnen en asamblea, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tienen adversas divisiones para que se pongan en manifiesto quienes tienen verdadera virtud. De modo que, cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Quieren que les diga que los alabe? En esto no los alabo. Porque yo recibí del Señor lo mismo que le he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracia, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza, que sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes coman de este pan y beban de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocausto por la culpa. Así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tu libro se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti, que se alegren todos los que te buscan. Cuánto te quieren, de ti la salvación. Repiten sin cesar: qué grande es Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús
quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puede ser. A veces nosotros, cuando entramos en esta tónica de pedir necesidades a Dios, nosotros a veces pensamos que tenemos que hacer muchos sacrificios, ¿no? Hay frases en el libro del profeta Isaías y en algunos, y también en Oseas, en Amós y en algunos libros de los profetas, donde el Señor repetidamente dice que Él no recibe o que Él no necesita, según el contexto en que lo diga, el sacrificios ni ofrendas. De hecho, hay una cita que dice: no recibo sacrificios ni ofrendas, más bien un corazón contrito, más bien acepto de ti un corazón contrito. Y eso es algo que Jesús también asume dentro del lenguaje de su predicación, porque Jesús, si recordamos un poco, cuando se relata la conversión de Mateo, en Mateo capítulo 9, si mal no recuerdo, Jesús cita de alguna manera a los profetas y dice: misericordia quiero y no sacrificios. Y menciona la palabra misericordia porque precisamente si de alguien debemos tener misericordia, cuando nosotros le vamos a pedir una cosa a Dios, es de nosotros mismos. A veces nosotros vamos a la oración en plan de castigarnos. ¿Castigarnos por qué? Porque nosotros venimos y nosotros nos plantamos ante Dios y nosotros nos victimizamos muchas veces. Señor, pobrecito yo, que estoy pasando por esta necesidad, y entonces empezamos a flagelarnos con depresiones, con angustia, empezamos a flagelarnos con desesperarnos, empezamos a embotar nuestra mente de rencores, de envidias, incluso, porque entonces nos comparamos muchas veces en la oración, nos comparamos con los demás, y entonces decimos: mira lo que le está pasando a fulano y mira lo que me está pasando a mí, ¿no? O de pronto, fulano que es malo, le va bien y yo que soy bueno a mí me va mal. Y empezamos a hacer la oración del fariseo. Todo ello lo podemos confrontar con este Evangelio, capítulo 7 del Evangelio de Lucas, valga la redundancia, donde un oficial romano, ni siquiera una persona judía, ni siquiera un seguidor oculto de Jesús como Nicodemo, por ejemplo, sino que es una persona cuyas características podríamos decir que son totalmente contrarias y se manejan dentro de un ambiente totalmente contrario a lo que Jesús va a predicar. Porque Jesús, ciertamente, en todo lugar hay gente buena y mala, lógicamente. No condenemos tampoco a los pobrecitos soldados romanos, no todos eran malos. Pero se manejaban dentro de un ambiente muy fuerte, muy fuerte. Recordemos que la vida militar a veces se torna un tanto represiva, sobre todo en ese ámbito jerárquico, ¿no? De que el más fuerte, el que tiene más títulos, castiga al que tiene menos títulos, y así, ¿no? Se maneja dentro de esos contextos y hace que la persona se endurezca y, digamos que con su conducta, con el maltrato hacia los demás, pase factura. Entonces,
ese más o menos es el contexto en el que se maneja este oficial romano, tomando en cuenta de que a quien mandaban para Israel, pues no era porque le estaban dando un premio, ¿no? Sino que los mandaban para las fronteras del reino, para los más inhóspitos del imperio romano. Ellos lo veían de esa manera. Entonces, tenemos este oficial romano que tiene un criado, ni siquiera un hijo, ni siquiera una persona que pudiéramos decir que tiene un vínculo consanguíneo o que tiene algún nexo fuerte, ¿no? Que pudiera ser más valioso. Porque digo más valioso porque el criado en los tiempos de Jesús es un esclavo como un mueble. O sea, yo me compro una silla y cuando a la silla, y yo tengo dinero y cuando a la silla se le quiebra una pata, pues yo vengo y la desecho y me compro otra silla. Así trataban a los criados. Entonces, es raro, entre comillas, es raro dentro de un contexto social de los tiempos de Jesús que este hombre se comportara así, porque es una persona con un poder militar, social, político, que tiene esclavos a sus órdenes y que puede comprarse todos los esclavos que quiera según su estatus, y él está sufriendo por alguien que socialmente no vale la pena. Y ahí es donde Jesús, yo me imagino a un Jesús que se admira. La primera admiración no es tanto la fe de ese hombre, sino que ese hombre está pidiendo por una persona que socialmente no vale la pena, como si fuese familia suya, como si fuese un hermano suyo, un hijo suyo, su papá, su mamá, qué sé yo. No solamente eso, sino el segundo motivo de el Jesús admirarse es el hecho de el motivo por el cual se envía a los criados. Porque de pronto yo puedo tener mucho dinero y enviar a mis criados a que me hagan un favor, ¿no? A que hagan lo que yo les mandé. Y entonces yo envío a mis criados por comodidad, por presunción, por lo que usted quiera. Por lo que usted quiera. Pero este está enviando a sus criados porque no es digno de estar ante Jesús. No es digno de estar ante Jesús. En estos tiempos en los que estamos sufriendo la pandemia y tantos males sociales, si de algo me he dado cuenta, es de una nostalgia, yo diría que, aunque justificada, un poco viciada por el templo, que habla más de la falta de fe nuestra que digamos que el deseo de vivir a Jesús. Porque fíjate que este hombre, este centurión, no va a donde Jesús. A lo mejor él pudiera haber dicho, no, si estoy ante Jesús, yo a lo mejor voy a sentir una energía, voy a sentir un bienestar, Jesús va a ver mi presencia y se va a complacer de que yo estoy ahí. Sentimientos que también podríamos tener por el templo, ¿no? Pero él no se considera digno de estar ante Jesús. Y él prefiere que Jesús obre, y él sabe que Jesús puede obrar, aún desde el sitio donde está. No estoy diciendo que el templo no sea necesario, porque el templo es necesario para que nosotros hagamos nuestra celebración comunitaria, sino, fíjense bien la importancia que le da San Pablo en esta primera carta a los Corintios, capítulo 11, dando testimonio del valor de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Tal es la presencia de Jesús
al modo de ver desde el punto de vista de fe de San Pablo, que él se lo da a la comunidad de Corinto como algo esencial, como algo que se tiene que hacer, como algo que si no se hace se pierde el sentido de comunidad. Pero eso no quiere decir, confrontándolo con este evangelio, eso no quiere decir que Jesús no obre desde tu casa. ¿Ok? Precisamente para eso es la iglesia, para darnos cuenta de que Jesús obra cuando nosotros cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, y cuando hacemos lo que Jesús nos ha mandado, que es comenzando por la Santa Eucaristía, y que nos demos cuenta de que esa gracia tiene una consecuencia en nuestra casa, tiene una consecuencia en nuestra vida, tiene una consecuencia con las personas que están a nuestro alrededor. Y si nosotros, en este momento de pandemia, que es un momento de prueba social, vamos a verlo de esa manera, si nosotros en este tiempo de pandemia no vemos la gracia de Jesús que nos acompaña desde el hogar, cuando se abran los templos tampoco lo vamos a ver. Cuando se abran los templos, sencillamente vamos a satisfacer el ego de nuestra nostalgia por estar dentro del ambiente del templo y no por buscar fortalecer la fe en Jesús. Solamente vamos a ver el hecho de que yo necesito la iglesia porque era un lugar de tranquilidad, de paz, de escape, etcétera, etcétera, y no porque es un sitio donde yo puedo encontrarme con la fuente divina que es Jesucristo y puedo hacer una consecuencia en mi vida personal, familiar, social, etcétera, y que esa fuente divina también va a estar presente en todos esos ámbitos. Por eso es que Jesús se admira también de la fe de este hombre, porque él se da cuenta de que él, a pesar de no ser judío, de no estar circuncidado, de no practicar la ley, tal vez como la practican los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, él tiene fe en lo que Dios puede hacer en su vida personal, y eso es esencial. Eso es esencial. El que nosotros descubramos que esa fuente de gracia está disponible para nosotros en todo momento es esencial. Y sobre todo va a ser esencial cuando nosotros regresemos a las Eucaristías y a la normalidad de las Eucaristías, para que nosotros entendamos que la cosa es al revés. Que no es que yo necesito la iglesia como si fuese la nevera de mi casa, sino que yo necesito la iglesia para satisfacer un hambre, para satisfacer nostalgia, para satisfacer anhelos, para satisfacer sentimientos, sino que yo necesito la iglesia para yo mantenerme constante en acudir dentro de mi vida diaria a la fuente divina que es Jesucristo y que está presente y se me da como alimento en la Eucaristía. Por eso, querido hermano, que este sea un día de fe para todos nosotros, que este no sea que no sea esta palabra un motivo para nosotros entrar en otro ámbito que no sea el ámbito de la presencia de Dios, y que esa presencia nos lleve a nosotros a estar tranquilos, Yo me he dado cuenta de que hay gente como que angustiada desde que comenzó la pandemia, con o sin razón, angustiada porque los templos no están abiertos, incluso clérigos. Yo diría más bien, estemos tranquilos, porque si muy a pesar del templo cerrado, nos mantenemos creyendo en esa fuente de gracia que es Jesús, pues cuando se abran los templos vamos a darnos cuenta de que esa fe siempre la tenemos que mantener. Aún
cuando las puertas estén abiertas o cerradas según el contexto social que se nos presente. Pidamos a la Santísima Virgen que nos ayude a vivir a Jesús dentro de nuestro corazón y a experimentar esa fuente divina que nos sostiene. Que así sea. Amén. Vamos a realizar nuestras peticiones ante Dios y vamos a como hijos de Dios, vamos a acudir junto con nuestros acontecimientos a Dios nuestro Padre. Vamos a decir: ven Señor Jesús, a cada intención que vamos a pronunciar. Ven Señor Jesús. Para que donde hay guerra se alcance la paz, roguemos. Ven Señor Jesús. Para que donde hay odio nazca el amor, roguemos. Ven Señor Jesús. Para que donde hay ofensa dé el don de perdón, roguemos. Ven Señor Jesús. Para que donde hay opresión se obtenga la justicia, roguemos. Ven Señor Jesús. Para que donde hay discordia se logre la unión, roguemos. Ven Señor Jesús. Para que donde hay dudas se afirme la fe, roguemos. Ven Señor Jesús. Para que donde hay error se reconozca la verdad, roguemos. Ven Señor Jesús. Para que donde hay desesperación ilumine la esperanza, roguemos. Ven Señor Jesús. Para que donde hay tinieblas se haga la luz, roguemos. Ven Señor Jesús. Para que donde hay tristeza llegue la alegría, roguemos. Ven Señor Jesús. Pidamos y unámonos al sufrimiento de estos hermanos que padecen enfermedades, pero que están en camino de sanación, porque los hacemos parte de nuestra oración. Pidamos por Yalcira López, Mireya Campos, Daisy Duno, Iris de Reyes, Mireya Martínez, Wolfgang Nava, Neri Velázquez, Yulei Maulacio, Juan Leal, Simeón Delgado, Nancy Lunar, Atalí Santiago, Beatriz Freites, Juan Rodríguez, José Gregorio Briceño, Oriana Valentina Jiménez, Neidú Pacheco, Otto Matos, María de Matos, Daisy Rodríguez, y por todas las personas que encomendamos a nuestras oraciones, aquellas que padecen en los hospitales los estragos de la pandemia y de otras enfermedades, para que el Señor les conceda restablecerse plenamente en salud. Roguemos al Señor. Ven Señor Jesús. Pidamos por Leonardo Paredes, que da gracias a Dios y a la Virgen por su bienestar, para que continúe experimentando de Dios la abundancia de sus bendiciones. Oremos. Ven Señor Jesús. Pidamos por Mireya Villasmil de Leal, María Elena Hernández Toro, Yesmar Ramonis, Sofía Camacho, Borregales, James Terrell, Zenaida Leal, Franklin Javier Castillo, Esperanza Rivero, Jaiza Peroso Camacho, y por todas las almas del purgatorio, para que el Señor les alcance la salvación y la vida eterna. Oremos. Ven Señor Jesús. Escucha, Señor, nuestras plegarias. Haz que lo que pedimos lo procuremos realizar en nuestra vida, confiando en tu gracia, en tu amor, hoy y cada día, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Todos unidos en tus manos estamos, y como trigo puro nos puedes sembrar, pues el trigo que no muere
solo se queda, y el que muere fruto eterno dará. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos ante tu altar, ante tu altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, para que la oblación de cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, pues fue de tu agrado restaurar en Él todos los seres, y de su plenitud nos concediste recibir todas las cosas. Aun siendo de naturaleza divina, Él se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz, dio la paz a todo lo que existe. De esta manera fue exaltado sobre la creación entera, y fue constituido fuente de salvación eterna, para todos los que le obedecen. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con todos con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en las alturas. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su santo esposo, los apóstoles y los mártires, la Beata Candelaria de San José, San Pío de Pietrelcina y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ángel Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros,
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta comida del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para creer en Jesús en la Eucaristía, se necesita, a mi modo de ver, la propia vida. Y basta con la propia vida para hacerlo. No necesitamos ni símbolos, ni tantos símbolos, ni elementos externos. Nosotros somos un signo de Dios. Y es suficiente para nosotros entender que necesitamos a Jesús y que podemos acudir a Jesús con confianza. Por eso, desde casa, piensa un poco en este hombre, en este funcionario romano del Evangelio, y a través del canto pídele a Jesús que te oriente para tener una fe similar. Te necesito dentro de mi corazón, siento en tus brazos rebosar mi alma de amor. Te necesito dentro de mi corazón, siento en tus brazos rebosar mi alma de amor. Como el ave necesita del viento y las flores necesitan del sol, así mi alma necesita de ti, de sentir tu presencia divina cuando llenas mi vida vacía del amor de tu espíritu en mí. Como el ave necesita del viento y las flores necesitan del sol, así mi alma necesita de ti, de sentir tu presencia divina cuando llenas mi vida vacía del amor de tu espíritu en mí, del amor de tu espíritu en mí. Oremos. Que la acción de este don celestial, Señor, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentimiento lo que llegue a prevalecer en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Les invitamos desde el día de hoy a rezar el Santo Rosario en este primer día de la novena preparatoria para la memoria de San Pío de Pietrelcina, un santo franciscano, sacerdote, que recibió los estigmas de Jesucristo y otros tantos dones externos, pero cuya fe hablaba mucho más que los signos sobrenaturales que el Señor había permitido en él. Vamos a encomendarnos en este día
a San Pío de Pietrelcina con el Santo Rosario, porque él lo llamaba el arma en contra de los demonios, en contra de tantas situaciones. Se decía que el Padre Pío rezaba alrededor le daba, para ese momento no había los misterios luminosos, y eran 15 misterios, le daba 10 vueltas al rosario cuando la cosa iba mal. Es decir, rezaba 10 veces el rosario completo cuando las cosas iban mal. Nosotros podemos hacer lo propio, encontrándonos con la Santísima Virgen y encontrándonos con el testimonio de fe de este santo. Vamos a encomendarnos a su intercesión y a la Santísima Virgen diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos paz y bien.